Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy os tengo preparado un vídeo realmente muy distinto a lo que yo suelo hacer aquí en el canal, que son continuas reseñas, hablar de directores, hablar sobre la historia del cine, últimamente los rankings de los diferentes géneros del cine, diferentes géneros cinematográficos. Ya seguiremos haciendo rankings, quedan muchos géneros y otros tantos subgéneros por seguir haciendo rankings. Pero hoy quiero hacer un vídeo completamente distinto que me acuerdo que en uno de los comentarios de los anteriores vídeos que he realizado últimamente en el canal, dije que iba a realizar, que iba a hacer además a uno de vosotros, a uno de los suscriptores, que además estuve comentándolo con él. Quiero dar a entender con este vídeo que evidentemente, como en la portada habréis visto, es crítica a los críticos de cine. Y en este vídeo quiero exponer una serie de tópicos, una serie de clichés que muchos críticos de cine utilizan, digamos, en sus escritos, en sus parlamentos, en la exposición, a la hora de realizar la crítica de una película. Con todo ello quiero dejar muy claro, por supuesto desde el principio quiero dejar muy claro, que este es un vídeo donde no va a haber insultos, no va a haber faltas de respeto, porque para mí ante todo un crítico de cine, o exponer la crítica de una película y por extensión de una obra de arte, ya pueda ser una partitura musical, ya pueda ser una obra pictórica, ya pueda ser un edificio, es decir, una obra de arte en general, una obra hecha por un artista, a la hora de juzgarla o a la hora de criticarla, me merece el más absoluto de los respetos de lo que es su trabajo. Es decir, este vídeo está dedicado a comentar realmente algunos de los tópicos que yo he ido no recopilando, sino dándome cuenta de que tiran mucho de ellos los críticos de cine a la hora de exponer, digamos, sus escritos a la hora de juzgar una película. Es decir, a lo largo de aproximadamente mis 30 y tantos años en los que he estado leyendo críticas de cine, libros de cine, escrito por múltiples autores, me he dado cuenta de una serie de elementos en común que tienen muchos de ellos, no voy a decir todos ni la mayoría. La labor de un crítico de cine, yo digo que es totalmente respetable y totalmente encomiable. Yo aquí, por ejemplo, en el canal no es que me considere un crítico al uso, más un divulgador. Porque si os dais cuenta, hablo mucho de películas del cine clásico, también os he expuesto críticas, reseñas de cine mudo, de películas de los años 30, 40, 50, de todas las décadas. Más bien me considero un divulgador y un nostálgico de una manera de hacer cine, aunque también tengo evidentemente críticas y reseñas de películas que son completamente modernas, contemporáneas, que se han visto últimamente en los últimos años en el cine. Pero no me considero un crítico al uso, es decir, aquella persona que accede en otras tantas personas para ver qué dice de una película, si es buena o mala. No soy un crítico al uso en ese sentido, por eso mi canal se llama Críticas Cinéfilas, porque son los comentarios de un cinéfilo como yo que le gusta el arte cinematográfico y que ha disfrutado durante toda la vida. Por lo tanto, os quiero dejar claro desde un primer momento que este no es un vídeo donde yo me vaya a meter o vaya a derribar el trabajo de un crítico de cine en absoluto. Todos mis respetos. Pero sí es un vídeo donde vamos a comentar algunos de los tópicos o de los clichés que muchos críticos suelen decir cuando a lo mejor no tienen suficientes argumentos para exponer su opinión, digamos, de una película o de cualquier obra de arte, ya sea pictórica, ya sea artística, de cualquier otro arte en general. Porque ya os digo que yo no me considero un crítico al uso, pero sí me he dado cuenta de una serie de elementos o de denominador común que muchos críticos son muy reiterativos en todo ello. Y sin más dilación vamos a ir comentando algunos de ellos que además son muy graciosos y sé que os van a hacer gracia en este vídeo, que yo creo que va a ser una originalidad dentro de lo que es la vida del canal. Desde un primer momento os quiero exponer que, por ejemplo, la labor del crítico no es, por ejemplo, la de entrar a saco a decirte si una película es buena o mala, cosa que algunos hacen, sino que la labor de un crítico también está la de informar sobre el argumento de una película, que ello no quiere decir que sea revelar spoilers, no, pero sí que nos tienen que decir un poquito cómo pueden o cómo podemos o qué es lo que realmente nos vamos a encontrar en la sala de cine, de qué va la película. Es decir, yo, como espectador, leo el título de una película. Por ejemplo, la última de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna. Creo que es así como se llama. Entonces yo no sé de qué va.
Yo, por ejemplo, empiezo a comprar una revista, un periódico o ver en internet de qué va la película y me encuentro con la crítica de un crítico, valga la redundancia, y me empieza a exponer diciendo: Martin Scorsese, en su sabia exposición de los personajes, muy profundos todos ellos, ha sabido captar la psicología de cada uno de ellos en cada de las secuencias, fotografiadas de una manera exquisita, con una banda sonora muy acorde a todo. Y dices, un momento, quiero saber primero, antes de ser si es buena o mala, quiero saber un poquito de qué va. Pues muchos críticos lo que empiezan es a decirte si la película es buena o mala, sin darse cuenta muchas veces de que el elemento argumental es muy importante. Es decir, un elemento primordial dentro de las críticas de cine es informar. La labor de un crítico no es solo la de juzgar una película o de criticarla, sino la de, digamos, exponer, informar al espectador qué es lo que se va a encontrar en la sala del cine. Es decir, exponernos muy brevemente, de una manera sucinta, lo que es el argumento del film. Yo aquí, en los vídeos que yo os pongo, evidentemente destripamos el argumento, porque muchas de estas películas, del que yo comento, ya son películas muy antiguas, y yo estoy seguro que la mayoría de vosotros realmente sé que la habéis visto. Pero tampoco me doy por revelar tantos spoilers. Es decir, como muchas críticas que yo digo aquí en el canal, digo, argumentalmente hablando, la película, y luego continúo. Yo creo que exponer de qué va un film como labor informativa yo creo que es muy importante. No solo decirnos si la película es buena o mala, pero quiero saber de qué va el film un poquito. Y a lo mejor después de todas esas palabras, los palabras que empiezan las críticas de todos estos escritores, periodistas, de repente nos dejan lo que es la información de lo que va la película casi al final de la crítica. Y decirme, bueno, ahora ya he sabido después de leerla todo o de no llegar al final de lo que es todo, lo que es la lectura, de lo que es el Parlamento o de la crítica escrita, no he llegado al final porque me he perdido entre tanta locución y palabra estrambótica o rimbombante, que ahora hablaremos de eso. Pero yo quiero saber de antemano qué es lo que yo me voy a encontrar en la sala de cine. Y yo creo que la labor informativa del crítico es esencial para que el espectador sepa qué es lo que se va a encontrar en la sala de cine. Y hay muchos críticos que se saltan el argumento y que van directamente a degüello de la película, si es buena, si es mala, directamente sin decir o sin informar al espectador qué es lo que se va a encontrar en la sala de cine. Te puedes extender más o menos, pero la labor informativa es muy importante, cosa que a algunos críticos de repente ¡puff!, se le olvida y nos has puesto un parlamento tremendo, todo estupendo, con palabras muy estupendas, pero la labor informativa se la ha comido un poquito. Yo creo que es muy importante también hacer referencia al argumento, ya os digo, sin revelar spoilers, o no por lo menos spoilers importantes, porque los trailers de cine de hoy en día prácticamente te cuentan, te voy a decir que te cuentan toda la película. Yo me acuerdo en los años 80, cuando yo era un niño y iba al cine, antes de la película había trailers. Los trailers no duraban más de 40 segundos. Medio minuto, 40 segundos. Bueno, si un trailer duraba un minuto, ya que yo era. Pero es que hoy en día los trailers duran 2 minutos y medio. Te cuentan prácticamente la película entera. Por lo tanto, yo lo que quiero es que me informen, pero no que me cuenten toda la película. En los trailers igual, pero en la labor de los críticos pasa exactamente lo mismo. La labor informativa es fundamental. Otro de los aspectos que a mí me ha hecho muchísima gracia es que los críticos, no digo todos, algunos, a colación de lo que he dicho antes de las palabras rimbombantes, utilizan muchos de ellos en sus parlamentos, en sus escritos, un montón de palabras tan sumamente grandilocuentes que al final no sabes lo que estás leyendo. Lo que mucha gente denomina los críticos gafapastas. es decir, utilizar muchos recursos, digamos, semánticos, sintácticos, retorciendo el lenguaje, haciendo muchos juegos de palabras para darnos a entender de que el crítico sabe mucho. Pero al espectador no le importa que el crítico sepa mucho. Al espectador lo que quiere es que le digan si la película merece la pena o si está bien hecha. Ese es otro de los grandes tópicos que tienen algunos críticos. Te llenan la crítica de palabras estrafalarias, referencias a múltiples cosas que a lo mejor no vienen a cuento, no vienen a colación, y en lo que es lo esencial se han perdido. Y si se ha perdido el crítico en su exposición, imaginaos lo que es el espectador. Yo me acuerdo
que en el año 96, en 1996, yo me compraba la revista Fotogramas. Fotogramas, Cinemanía, Cinerama, una revista estupenda, muy buena, de las mejores, pero que desgraciadamente, ya lo he dicho aquí en el canal, desapareció. Hay una muy buena, se llama Dirigido por, que es extraordinaria, se dedica además incluso también a toda clase de cine. Y yo me acuerdo de la crítica de la película de William Shakespeare, iba a decir. Sí, la de Romeo y Julieta de William Shakespeare, de Baz Luhrmann. Yo me acuerdo que el crítico al que leí su reseña se llamaba, si mal no recuerdo, Esteve Riambau. No sé si lo estoy diciendo bien, creo que es un crítico catalán. Y cuando empecé a leer la crítica, que era varias columnas, cuando terminé de leer la crítica, no sabía lo que había leído. Y yo ya tenía, pues, 19, 20 años aproximadamente, por ahí estaba mi edad. Pues la crítica empezaba algo así como: desatadas las pasiones monumentales de los amantes de Verona, y en ese cercenamiento que hacen sus primogénitos de los amores imposibles de estos personajes a medio camino entre lo maquiavélico, lo bondadoso. Y yo terminaba la primera columna y decía: vamos a ver, ¿qué acabo de leer? Seguía leyendo la crítica, es decir, esto creo que ha sido un espejismo, voy a seguir leyendo aquello que me están contando. Y seguía el crítico exponiendo. Y cuando en el segundo acto del film, exponiendo también la pasión incontrolada debido a ese afán vengativo del personaje, que es como no... Y digo, un momento. Yo digo, ¿qué cúmulo de palabras y de expresiones y de... Terminé de leer la crítica y dijo este hombre: y en las justaposiciones intrínsecas de los... Ya terminé de leerlo. Yo dije, se acabó. De justaposiciones intrínsecas no paso. De justaposiciones intrínsecas no paso. No sé lo que es una justaposición intrínseca en esta película. O sea, se ha acabado, se ha terminado. Terminé de leer la crítica, no, la dejé a medias, y dije, con lo fácil que era decir, argumentalmente hablando, la película es la historia de amor, Romeo y Julieta, hijos de dos familias enfrentadas. Relato de William Shakespeare. Ya está. Era solo eso. Pues ya os dije, cuando empecé con las pasiones desatadas, continué con los afanes vengativos y terminé con la justaposición intrínseca, eso nunca se me olvidará, dije, se acabó. O sea, no me estoy enterando de nada. ¿Qué me está usted diciendo? Estuve a punto de escribir una carta, o un email, no me acuerdo, a la revista Fotogramas, y decir, ¿pueden ustedes traducir al cristiano, o mejor dicho, al castellano, al español, lo que este hombre quiere decir en su crítica? Era aquello como gafapastero, no, lo siguiente, era tan rimbombante, tan sumamente lleno de epítetos, de adjetivos absurdos, de... decir, es que todo esto me parece... O sea, ¿qué pretende el crítico? Es decir, que yo vea que ese hombre maneja muy bien el lenguaje, vale, sí, pero al final yo no me he enterado de nada. No me he enterado si la película es buena o mala. Y este señor le puso 5 estrellas a la de Romeo y Julieta. Cuando yo la vi, aquel esperpento de Baz Luhrmann, como suelen ser la mayoría de sus películas, no la de Elvis, que me parece una maravillosa película, ahí tenéis la crítica, dije, yo digo, ¿y esto es lo que se hablaba aquel crítico de la justaposición intrínseca y de las pasiones desatadas y los no sé qué, no sé cuánto? Dije, por favor. A partir de ahí ya me decliné más por la revista Cinemanía que por Fotogramas, porque en Fotogramas hay muchos críticos que dices, bueno, yo hace ya años que no me compro Fotogramas, pero me acuerdo que a finales de los 90 y principios de los 2000 había muchos críticos así, en la revista Fotogramas, y yo muchas veces no me enteraba de lo que estaban diciendo. Es decir, me enteraba de las estrellitas. Había un momento que pasaba la revista y decía 2 estrellas, 3 estrellas, 1, 5. Bueno, pues ya considero que el crítico dice que es buena o mala. Pero también eso de las estrellitas evidentemente tiene su peligro. Porque el espectador ve el número de estrellitas y dice, es muy buena. Ya no me leo la crítica porque me están dando a entender que es buena. Yo prefiero las críticas sin las estrellitas, o las estrellitas al final, como diciendo, pues le vamos a dar esta puntuación, ¿no?
Pero yo me acuerdo que aquello era imposible de leer. Yo digo, yo quiero una crítica que me informe y que luego si me diga si es buena, que lo justifique. Y si es mala, que lo justifique. Y si es normalita, que lo justifique también. Pero por favor, dejémonos de palabras rimbombantes, porque eso queda, desde un punto de vista semántico y literario, queda ridículo. Ridículo. Porque no hay nada peor que un lector cierre un libro, o cierre una revista, o cierre un periódico diciendo, no me estoy enterando de lo que este hombre me está contando. Porque es absurdo. Es decir, para contarme algo sencillo, me está empleando aquí unas palabras que ¿de dónde se las ha sacado este señor? No es que se quiera dar como de intelectual, que también hay mucho intelectualoide y mucho indigente intelectual por ahí suelto. Pero evidentemente yo lo que quiero es que me digan si está bien, si está mal y el por qué. Nada de palabras rimbombantes. Pues es uno de los grandes tópicos también de la crítica. Utilizar muchas palabras rimbombantes cuando muchas veces no saben lo que decir. Y esto entronca con el siguiente tópico o mención que tienen los críticos. O algunos de ellos, así para exponerlo. Un crítico va a ver una película al cine. ¿Le parece bien? O le parece mal, evidentemente. Pero por X razones, la película la tiene que poner bien. ¿Cómo salvamos ese escollo? Pues muy fácilmente. Vamos a decir constantemente de que la película es buena, pero sin llegar a justificarlo. O por las palabras que estoy poniendo, se supone que no termino de, digamos, de transmitir todo ese entusiasmo que en teoría yo tendría que haber tenido por ver una buena película. Porque un cinéfilo, cuando vemos una película que es buena, hombre, nos emocionamos, nos gusta. El cine también es emoción. Puede gustarnos o no gustarnos, pero dices, caray, pero está muy bien hecha. Ahí está discernir entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero dices, no me ha gustado, es buena, pero sí, pero ¿cómo salvo este escollo de ponerla bien, por ejemplo? Bueno, pues se me puede notar en la expresión del rostro o por mis palabras de que no termino de creerme lo que yo estoy escribiendo. Yo hace poco vi una crítica aquí en YouTube de la película Eternals de Marvel, cuyo crítico decía que era muy buena. Pero no se lo acababa de creer. ¿Sabéis por qué? Porque le veía en la expresión del rostro y en las palabras que utilizaba que dudaba mucho. Cuando un crítico o una persona que le gusta el cine ve un buen producto, aunque no le guste, pero reconozca que es muy bueno y que está bien hecho, no va a vacilar en decirnos que ya no solo es que es una buena película, sino justificarlo. Pero cuando el crítico empieza a titubear diciendo unas interpretaciones buenas, yo creo que esta es una buena película. Tiene un buen guión, la fotografía es bonita, yo creo que es buena película. Pero no te lo está justificando. Eso quiere decir que ese crítico no se está creyendo lo que dice. Y por lo tanto, por las razones que sean, nos está intentando vender un poco la moto de la película. Eso es una mala publicidad, un mal marketing. Yo creo que el crítico, independientemente de que tenga que poner buena o mala una película, tiene que hacer un escrito indicando lo que va a exponer en la crítica, pero para que el espectador, por lo menos, sepa realmente lo que se va a enfrentar o lo que va a ver. Es decir, no tengo que decir que lo tenga que engañar, no voy por ahí. Pero por lo menos que el crítico muestre entusiasmo por lo que ha visto. Y si no te ha gustado la película, al crítico, chico, dilo abiertamente. Esto no me ha gustado. Es un buen film, objetivamente, pero personalmente no me ha gustado nada. Que lo digan. Pero hay muchos escritos en el que dices, parece que está dando muchas vueltas sobre lo mismo. Dice que todo es bueno, es bonito, pero no lo justifica. Por lo tanto, no se está creyendo lo que dice. Vamos a ver, cuando a nosotros nos gusta algo o cuando nosotros reconocemos que algo es bueno, por ejemplo, a mí me gustan también los coches, los automóviles, y si aquí debajo de la ventana de mi casa aparca un Rolls Royce, un Porsche o un Lamborghini, independientemente que me guste o no me guste la línea, diré, ¡jo, qué coche, qué maravilla! ¿Por qué? Justifícalo, la línea es preciosa, tiene un motor de tropecientos mil caballos, cómo suena el motor cuando lo arrancan, el interior qué cuidado está, qué tapizado tiene, lo vivimos. Pero cuando el crítico tiene que exponer algo
que sabe que es malo, pero que tiene que venderlo un poquito, como que sea medianamente bueno, visible, empieza... Bueno, le empieza a picar todo. Yo creo que esta es una buena... Sí, creo que esto es una buena película, ¿no? Hombre, disimule usted un poquito mejor, ¿no? Y ya no solo de cara a lo visual, esto lo he visto muchas veces en televisión. En televisión, cuando alguien nos está intentando vender la moto. Y también lo he visto, lo mejor dicho, lo he leído en escritos, en libros, en periódicos, en revistas de cine, que dices, no te está diciendo nada. Te escribe mucho, pero no te dice nada. Por lo tanto, no sabe cómo enfocar la crítica, por supuesto. Pero vamos, eso es algo en el que se nota después de haber leído y visto a muchos críticos. Mirad, uno de los críticos que yo más admiraba, si me permitís el inciso, era Carlos Pumares, que ha fallecido hace poco. Carlos Pumares era directo. Yo creo que uno de los mejores, o una de las mejores críticas que yo he leído de las películas de Stanley Kubrick fue un monográfico que hizo Carlos Pumares cuando falleció Kubrick. Creo que lo tengo por ahí, no sé si lo tengo aquí o en casa de mi madre. Salía en un periódico, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo en una tira, lo recorté y lo guardé. Porque cómo te había expuesto en una serie de páginas las críticas de todas las películas de Kubrick, de una manera sucinta, concisa, yendo al grano. Carlos Pumares era muy buen crítico de cine. No era un critiquillo del montoncillo, no era un amateur, era un crítico crítico. Pero, bueno, yo es hasta cierto punto lo que pienso. Era una persona que el buen crítico tiene que ir al grano. Y tiene que exponerte las cosas, desarrollártelas, justificártelas. Yo me acuerdo, si permitís otro inciso, y ahora seguimos en un programa de televisión hace mucho tiempo aquí en Televisión Española, que se llama Mirar un cuadro. Y durante media hora, 3/4 de hora aproximadamente, el programa podía alargarse un poquito, una voz en off de una chica, de una mujer, te exponía la crítica de un cuadro, de una obra pictórica, ya sea cualquiera, Zurbarán, Rosales, Velázquez, Goya, quien sea, quien fuera, Renoir, los que tocas en ese momento. Te ponía un cuadro y te empezaba a informar el año en el que estaba dibujada, la escuela a la que pertenecía, la técnica que habían desarrollado, las inspiraciones, las inspiraciones en lo que se había inspirado el pintor o si lo habían dibujado sus alumnos, los alumnos de la determinada escuela, el colorido que había empleado y cómo lo había utilizado, las tonalidades, lo que quería representar. Y eso llevaba un tiempo. Y un cuadro es como la imagen de una película. Yo creo que una película es algo mucho más que un cuadro, evidentemente. Es una sucesión de imágenes que tienen a su vez muchos significados. Por lo tanto, es importante desarrollar todo lo que nos quiere decir el artista, en este caso el director de la película. Y por lo tanto, digo yo que conlleva su tiempo, Pues este hombre, Carlos Pumares, te lo desarrollaba todo de tal manera, que eran largas, algunas son más cortas, otras más largas, pero te lo desarrollaba todo bien, te lo justificaba. Claro, como Carlos Pumares había muy poquitos, evidentemente. Carlos Pumares era un gran profesional. Otros críticos de gran prestigio aquí en España, uno que a mí me encanta, que no llega a ser crítico, pero que hace las labores de crítico perfectamente, es Eduardo Torres Dulce, que le conocemos del programa de Qué grande es el cine, de cine en blanco y negro, de Classics. Otro que me gusta bastante también, Miguel Marías, era otro contertulio de ellos. Fernando Méndez Leite también era un crítico de los de toda la vida, a lo mejor un tanto clasicista, pero un crítico de los de toda la vida. Carlos Pumares también es uno de ellos. Fausto Fernández. Ángel Fernández Santos era un grandísimo crítico. Me acuerdo la maravillosa crítica que hizo Ángel Fernández Santos de Titanic. Una crítica maravillosa, estupenda, cómo te lo puntualizó todo. Todos, evidentemente, es como en la vida. Es decir, hay críticos y críticos, igual que hay, ¿qué os voy a decir yo? Hay albañiles y albañiles, arquitectos y arquitectos, ingenieros e ingenieros. Hay de todo, evidentemente no todos son tan magníficos, tan expertos o tan profesionales en ese estilo, vamos así decirlo. Otro de los tópicos que a mí, y este sí que me hace mucha gracia, es cuando una película, un film, argumentalmente se parece bastante a otra,
ya tiende a decir el crítico, algunos de ellos, no todos, que esa película ya de por sí es mala. No, es que esa película es mala porque es que se parece a tal. Y yo digo, ¿y esa a la que se parece también era mala? Pregunto. Yo me acuerdo que cuando se estrenó Avatar, en el año 2009, aquí en España, la mayoría, por no decir el 100% de los críticos españoles, la pusieron muy mal. Sin embargo, todos los críticos que yo oí no españoles la pusieron magnífica. ¿Sabéis cuál era el argumento de los críticos para poner mal a Avatar de James Cameron? Es que se parece el argumento a Pocahontas y a Bailando con Lobos, o a Un hombre llamado Caballo. Pero no te lo justificaban. Y yo decía, ¿es que acaso Pocahontas, Bailando con Lobos y Un hombre llamado Caballo son malos films? Os voy a poner un ejemplo de uno de los grandes directores de la historia del cine. Howard Hawks, como vosotros sabéis, en 1959 filma uno de los mejores westerns de la historia del cine y de sus obras maestras, Río Bravo. Pero es que años después filmó prácticamente la misma película calcada, cambiando algunos personajes y algunas situaciones, que fue El Dorado. Con John Wayne, también Robert Mitchum. Robert Mitchum haciendo el papel de que había hecho Dean Martin en Río Bravo. ¿Acaso alguien dice que El Dorado es mala película porque se parece a Río Bravo? No. Por lo tanto, si a lo que se parece es bueno, ¿por qué me estás diciendo que es malo? Tienes que justificarme que Avatar es mala, o cualquier otro título es malo, no porque se parezca a otro, sino porque esté mal filmado, mal realizado, mal guionizado, mal interpretado, mal montado, etcétera, etcétera. Pero no porque se parezca a otra película. Howard Hawks, a lo largo de su trayecto cinematográfico, de su vida cinematográfica, ya hablaremos de Howard Hawks en el especial de grandes directores, hay una serie de películas que son prácticamente calcadas. Fijaos lo que os voy a exponer ahora. Una chica llega a un determinado lugar que está dominado por un hombre, por un chico, los cuales los dos se enamoran. La chica condiciona al chico, al hombre, en ese momento. El hombre evoluciona condicionado por la chica, también protagonista, y su vida cambia por completo. Y el personaje del chico al principio y al final de la película es completamente distinto. Acabo de resumiros Atari, Solo los ángeles tienen alas, Río Bravo y El Dorado de Howard Hawks. Fijaos que con esa exposición os acabo de resumir 4 películas. En Atari, Elsa Martinelli llega a África, a un safari donde está John Wayne, se enamoran de él y el John Wayne al principio de la película es completamente diferente al del final. Le condiciona. Uno de los grandes puntos fuertes que tenía Howard Hawks en sus películas es que el papel de la mujer, de la chica protagonista, de la mujer protagonista, condicionaba emocionalmente, psicológicamente mucho al personaje protagonista y terminaba por cambiarlo por completo. En Río Bravo está la chica, ahora fíjate que os la mencioné hace poquito, Angie Dickinson, llega al pueblecito donde John Wayne es el sheriff, se enamoran, le condiciona de tal manera que el John Wayne al principio de la película es el típico sheriff que está con sus compañeros, Walter Brennan, Dean Martin, y al final es un sheriff completamente distinto, más campechano, más abierto, más sonriente. En Solo los ángeles tienen alas, Jane Arthur llega al puesto de aviación de estos, donde está Cary Grant, que es muy frío, muy distante, y se enamoran de tal manera que Cary Grant al principio y al final de la película es un personaje completamente distinto. ¿Algún crítico se atreve a decirme que Solo los ángeles tienen alas, Atari, Río Bravo y El Dorado son malas películas? Ninguno lo diría. Pero están cayendo en el tópico de decir, no, es que esta película, como se parece a otra, es mala. No. Porque dicen que estas 4 de Howard Hawks son buenas. Por lo tanto, están derribando su propio tópico. Si usted me dice que Avatar es mala película, me lo tiene que decir porque la realización sea mala, las interpretaciones sean, o esté el desarrollo, la película llena de tópicos, o porque, de acuerdo, dígamelo, pero no porque se parezca necesariamente a otra película. A estas alturas de la película, como podríamos decir, nunca mejor dicho, a estas alturas de la película, por lo de las críticas, evidentemente, todas las películas se parecen mucho a muchas. Vamos a ver, la saga Misión Imposible no está basada en una serie de televisión. ¿De dónde creéis que sacan las ideas? Además de nutrir la película de muchos efectos especiales. Todas las películas de James Bond, a partir de Goldfinger, no tienen una estructura
narrativa prácticamente todas iguales. Es como si me dices, por ejemplo, que yo que sé, que cualquier película de Bond que esté muy bien, Licencia para matar, o El hombre de la pistola de oro, o La espía que me amó, es mala porque se parece en algunas cosas a Goldfinger. ¿Pero es que acaso Goldfinger es mala película? Es una de las mejores de la saga. Por lo tanto, se les cae el chiringuito abajo. No me vale el argumento de es mala porque se parece a otra. Eso es un argumento vacío, vacuo. No tiene fundamento, no tiene justificación. Dime que es mala porque los personajes no estén bien definidos, porque el montaje no sea educado, porque no tiene ritmo la película, porque no tiene interés, porque lo que sea. Pero no me digas que es porque se parece a otra. Es que es absurdo. Pues eso los críticos lo emplean así. Así. La crítica que vosotros digáis, leáis u oigáis, que dice, es que es mala porque es que es como tal, decir, ya no, déjalo, ya sé que como crítico tu labor es nula. Porque no me estás justificando el porqué. Como arte, tiene que haber también un porqué. Y el porqué no es porque se parezcan, no. Me tienes que hablar de la película en sí. Olvídate del otro título a la que se le parece. Fijaos todas las múltiples versiones que se han hecho de Drácula. ¿Acaso el Drácula de Fisher es mala porque parcialmente se parece a Nosferatu? Pues entonces teníamos que decir que la versión de Werner Herzog que interpretó Klaus Kinski en el 79, es una completa basura porque es igual que la del Nosferatu de Murnau. Y sin embargo es mala, no, es todo lo contrario, es un filme estupendo. También aquí le tenéis reseñado. Por eso os digo que hay críticos y críticos. No me vale que me suelte el típico topicazo de no, es que como se parece a... No, es que no... Por ahí ya no siga usted. Porque ya sé que usted no tiene argumentos para justificármelo. Su justificación es porque se parece a otra. No, se parece, todas las películas se parecen las unas a las otras y todos los directores roban los unos a los otros. No os quiero decir entonces El Padrino de Francis Ford Coppola, alabada obra maestra. Yo os puedo decir aquí múltiples referencias de El Padrino 1 con respecto a Scarface, el terror de Lampa de Howard Hawks. Entonces, ¿qué hacemos con la del Padrino? ¿La tiramos por tierra porque es que como se parece a...? No, entonces no habría remakes. Por eso os digo que muchos tópicos muy reiterativos no... Pero bueno, ese es uno muy común. Vamos, muchísimo. Con eso os podéis encontrar así de veces. No, es que como se parece a... O que te lo dan a entender. Otro de los grandes tópicos es sobrevalorar determinados géneros solo porque ese género está de moda. Y luego cuando pasa de moda, aquello ya... Yo me acuerdo cuando aparecieron las películas de superhéroes, las primeras, y cuando estuvo de moda el género, aquello fue un boom de todos son maravillosísimas películas, obras maestras, extraordinarias. Aquí en YouTube lo podemos ver de muchísimos. De repente el género decae. Ya aquello no. Ah, sí, bueno, aquella película. Sí, bueno, estaba bien. ¿Cómo que estaba bien? Si me dijiste que era una obra maestra. Tú mismo lo dijiste hace, nada, un par de años. El mismo crítico dijo de tal película que es una obra maestra. Ha dejado de tener el género moda y de repente ha pasado a ser una película normalita. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por arte de magia? Una película que es una obra maestra, dicha por usted, de repente no puede pasar a ser una película normalita. ¿En qué quedamos? ¿Me dijo la verdad entonces? ¿Me dice la verdad ahora? ¿Me engañó entonces? ¿Me engañó ahora? ¿Ha cambiado de opinión como uno que yo me sé? Entonces, por favor, dígamelo. El caso más paradigmático es Blade Runner. Cuando Blade Runner salió en 1982, la crítica la vapuleó. Yo luego, en los 90, leí críticas pues que destacaban la gran película que es Blade Runner, la favorita de los suscriptores del canal, según vosotros. Ya haremos más vídeos de estos de vuestros favoritos. El siguiente será el de actores. ¿Cómo puede ser que el mismo crítico hace 4 o 5 años diga que esta película es mala, horrible, y de repente ha pasado a ser una obra maestra? ¿Por arte de magia? De repente usted ha cambiado no de opinión, de principios, como Groucho Marx. Estos son mis principios y ahora si no le gusta tengo otros. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado de opinión tanto? Yo me acuerdo que en la revista Imágenes de Actualidad, me acuerdo de haber leído La Pasión de Cristo, la crítica
de un señor llamado Josep Parera, creo que era, que decía que La Pasión de Cristo era una obra maestra, maravillosa, de la cual estoy completamente de acuerdo. Es una de las grandes películas del siglo XXI, sin dudas. Y 3 años después, cuando se estrenó, 3 o 4 años después, cuando se estrenó Apocalipto, y este mismo crítico hizo referencia a La Pasión de Cristo, hizo referencia a ella como si fuera una película normalita. Yo digo, pero si este mismo crítico le llevo yo siguiendo desde hace mucho tiempo y ahora dice que es una película... Cuando hace varios años me dijo que era maravillosa. ¿Ha cambiado de opinión? ¿De conceptos? ¿Me está engañando? Por eso dices, ¿cuál es la credibilidad entonces de un crítico? Bueno, o de ese crítico en particular. Si yo sigo a un crítico durante años y me demuestra que sus valores, no sus valores, sino sus conceptos o lo que él entiende por buen film se mantienen en el tiempo, de acuerdo. Pero de repente que una película pase a ser buenísima, a ser malísima o a ser normalita, oiga. Yo me acuerdo cuando salió aquí, se estrenó en el 2017 La Liga de la Justicia de Joss Whedon y Zack Snyder, la película de 2 horas que vimos todos en el cine. Aquí en YouTube hubo algunos que decían, ¡maravillosa! ¡Uy! La mejor película superhéroe de la historia, ¡maravillosa! Y de repente, un año o 2 después, meses después, ¡normalilla! Pero bueno, ¿qué me estás contando? O sea, ¿me engañas ahora? ¿No me engañas? Por eso os digo que hay que tener unos conceptos o unos pilares bien firmes para decir, no me han pillado con el carrito del helado. Es decir, no vale engañar. Es decir, si yo os digo que una película es buena, es porque pienso que es buena. Y yo lo voy a mantener. Sin embargo, ¿por qué ese señor dice que es buena y luego no lo es tanto? Es que claro, luego dicen los críticos, no, es que los críticos no... No, pero señores, desen ustedes cuenta de que tienen que mantener su opinión en el tiempo. No me vale decir esto es bueno, esto es malo, esto es peor. Es como el marketing, la publicidad. A mí me venden el iPhone 825 diciéndome buenísimo, tiene todas las aplicaciones, te hace hasta la cena, te abre la cama, te habla en japonés, te baña, te aparca el coche. Vale. Y de repente, un año o 2 después, me sacan el iPhone 908 y no sé cuántos, y dicen, no, el anterior es malísimo, ese era horrible, pero si usted me dijo que era muy bueno, no, olvídese, el nuevo es el mejor, porque además hace todo lo que hace... Todo lo que hace el anterior, es decir, te aparcaba el coche, te hace la cena, te abre la cama para que duermas, te habla en japonés y además, toca el silbato. O sea, es todo lo del anterior más una cosita más. Por eso es tan excepcionalmente bueno y el anterior ya es una basura. Pues aquí ocurre lo mismo. O sea, de repente me sacan una nueva película y la anterior ya no vale nada. No, aquella... ¡Fuera! Se acabó. O sea que... Hay gente que te vende una película, no te la comenta, te la vende. Pero cuando sale una nueva, la anterior, la que te dije la semana pasada que era buena, ya no es buena. Esa es muy mala. Olvídate de ella. Ahora la buena la buena es la nueva. Enfócate en la nueva. La de la semana pasada, eso ya fuera. No tiene sentido. Y esos hay muchos. Pero bueno, en fin. Cambian de criterio, pues, según muchas veces el aire. Y para terminar, que sinceramente esta es digamos, la reina de todas, la que demuestra que realmente algunos o muchos críticos de cine no saben valorar el arte. Y os lo voy a decir. Es el tópico del crítico que dice, esta película se ha quedado vieja o esta película ha pasado mucho el tiempo por ella, se ha quedado antigua. Tócate las narices. Ahora, una película del año 1955, por ejemplo, es que se ha quedado vieja. Vamos a ver, esa película hecha en 1955 está filmada por una serie de recursos o por elementos cinematográficos y extracinematográficos, es decir, todo lo que es la situación social, económica, política, todo eso influye mucho en las películas del momento. Además de que una película es antigua, si es antigua, o dicen que se han quedado vieja, quedaos con la copla de lo que dice ese crítico, porque, ojo, esa película es buena.
¿Sabéis por qué? Porque esa película refleja una situación que ya no está en nuestra sociedad, sino que refleja una serie de elementos, de valores, de costumbres que estaban presentes. Es una película antigua, es como una fotografía fija del tiempo. Ver ahora una película, por ejemplo, muda, y ver las expresiones o las interpretaciones, dirá, hasta cierto punto, hoy en día, vistas hoy en día, es muy exagerado. Efectivamente, puede que haya pasado el tiempo, pero no de una manera, digamos, peyorativa, sino que queda como un auténtico vestigio de lo que era rodar películas o cómo eran las películas de entonces. Si una película muda tiene interpretaciones un poco, digamos, teatrales, es porque el cine tuvo unos orígenes hasta cierto punto basadas en el teatro. Los actores representaban como en el teatro a veces, y sus expresiones tenían que ser más exageradas porque al no haber cine sonoro, tenían que expresar con sus gestos lo que no podían expresar con palabras. Por eso los gestos de las películas mudas se han quedado a lo mejor antiguos, pero no es algo que sea negativo para una película, ni para referirse a ello de manera peyorativa, no, ni muchísimo menos, ni algo que le reste ni calidad ni originalidad. Hay que tener en cuenta, realmente, que las películas hechas al principios de siglo, las películas incluso me voy a ir al principio, las de Georges Méliès, por ejemplo, que os comenté de él a colación cuando hice la crítica de la invención de Hugo de Martin Scorsese. ¿Cómo estaba todo hecho? ¿Cómo estaba todo planificado? ¿Cómo era la escenografía? ¿Cómo era la dirección artística? Era como muy teatral. ¿Por qué? Porque eran como pequeños teatrillos filmados. Eran los orígenes del cine. ¿Cómo fue evolucionando todo ello? Pero claro, si evoluciona quiere decir que cambia. Y si cambia, queda evidentemente como vestigio de cómo era antiguamente o cómo se estaba realizando. Pero es que aquí os voy a decir muchas veces que aquí en España tenemos un concepto de lo antiguo, lo comentaba además mi colega aquí de YouTube, Tarbosaurio de Pinto, Miguel, el dueño del canal, que decía que eso de que las películas se queden viejas, o de que algo sea viejo. Aquí en España tenemos el concepto de viejo como muy trastocado, algo de que ya no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Lo viejo hay que cuidarlo. Ya no me refiero a las personas, evidentemente. Las antigüedades hay que cuidarlas, es lo que tiene valor. Lo nuevo no tiene valor, ¿por qué? Porque acaba de salir de la fábrica, por así decirlo. Pero algo que tiene ya muchos años, algo que ha perdurado a lo largo de generaciones, de décadas, eso tiene cada vez más valor. Sobre todo, evidentemente, si está bien cuidado. Una película antigua es como un tesoro arqueológico, porque vas viendo cómo eran los peinados, cómo era el vestuario, cómo eran las expresiones, cómo se filmaba. No es que haya quedado vieja. Por eso digamos que es mala, o porque ha pasado mucho el tiempo, o porque ya no es motivo de interés. No, en absoluto. Todo lo contrario. Es decir, precisamente porque es antiguo, tiene más valor. Y precisamente porque seguramente vamos a ver una serie de costumbres que no... Por ejemplo, dicen de centauros del desierto los críticos de una determinada ideología. Es que la película es racista, es que la película es machista, es que la película... Es que la película refleja realmente las costumbres de ese momento. Pero es que no hay que ya hablar de manera peyorativa de esa película. Esa película está hecha así porque la sociedad era así en ese momento. Por ejemplo, en las películas bélicas de los años 40, 1940, 41, 42, cuando Estados Unidos a partir del 41 entra en guerra, las películas de bélicas en Estados Unidos eran películas con tintes aventurescos. ¿Sabéis por qué? Para animar a los chavales a que se enrolaran en el ejército para la Segunda Guerra Mundial. Y les animaban con esas películas dando un reflejo de que eran como aventuras que iban a pasar cuando era todo lo contrario. Pero claro, esa película queda realmente como si fuera algo publicitario, panfletario, del belicismo o cómo se plasmaba el belicismo a principios de los años 40. También a principios de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿por qué tenían tanto éxito las películas musicales cuyos argumentos y personajes eran muy fantasiosos, muy idealizados, muy idílicos, muy de color de rosa? Porque evidentemente la gente que estaba sufriendo en sus casas no quería irse al cine
y que le dieran un drama bélico horrible y dramas. No, lo que quería era personajes, digamos, dulces, buenos, llenos de bondad, llenos de cariño, porque se estaba viviendo un conflicto bélico. Y por lo tanto las películas tenían que dar una muestra de bondad. Que estuviesen idealizadas y que hoy en día vemos una película musical de la Metro-Goldwyn-Mayer y decimos, los personajes se comportan como niños en un cuento de fantasía. Pero es que ahí estaba lo bueno de la película. Darle el toque necesario de bondad a los personajes para que parezca que estamos como en un cuento. Para que la experiencia de ir al cine sea una experiencia que te llene de sonrisa, de bondad. Para que termines o salgas de ver la película como intentando ser mejor persona. Porque ves buenas personas en la película y tú quieres ser como ellos, te identificas. Es decir, todo tiene su porqué. Sin embargo, esas películas ya han sido dadas de lado. Porque, uy, es que tan idealizado, tan rosa todo, tan lleno de amoríos. Pues eso era lo bonito de aquellas películas. Que los personajes eran todo bondad. Y terminas de ver la película y decías, qué historia más alegre. Qué historia más bondadosa. Qué historia más bonita, por así decirlo. Pero decías, qué película llena de buenos sentimientos y emociones. Esa clase de cine se ha perdido, evidentemente. ¿Por qué? Porque ya en nuestra sociedad no hay el sufrimiento de una guerra. Porque si ya nosotros no vivimos un conflicto bélico, evidentemente no vamos a querer ver más sufrimiento en una pantalla, en una película. Sin embargo, no estamos hoy inundados de películas cargadas de violencia. Sangre, explosiones, tiroteos, muertos, enfermos. Todas las películas no es que sean viejas o haya pasado el tiempo por ellas, no. Es que las películas son hijas de su tiempo y por lo tanto tienen que reflejar ya no solo un determinado estado anímico, sino que tienen que reflejar, digamos, intereses para la sociedad en ese momento en el que están filmadas. Y hay que verlas como tal. Yo solo he dicho de una película en mi vida que sí que había pasado un poquito, en algunos aspectos, el tiempo por ella. Drácula, de Todd Browning, del 31. Porque ver a Bela Lugosi paseando vestido de opereta por las calles de un supuesto Londres, como va todo recto, como si hubiera tragado el palo de una escoba, en 1931 queda un poco desfasado. Pero todo lo demás que contiene la película queda muy de su tiempo. Aquellas películas que vosotros oigáis, es que ha pasado mucho el tiempo por ella, iros a por ella, porque eso quiere decir que esa película tiene una serie de elementos que la hacen especial de la época en la que estuvo filmada. Sin embargo, eso de que los críticos digan, ha pasado mucho el tiempo por ella, es que se parece a otra, es que irá por esa película porque esa película será buena, sin ningún género de dudas. Pero bueno, tópicos realmente los críticos tienen muchos a la hora de decir, de hablar, de escribir, pero repito, este vídeo ha sido comentarios de todo ello. Evidentemente no he proferido ningún insulto ni nada. Solo una serie de elementos que me chocan y me han chocado y me siguen chocando mucho por parte de los críticos y que no lo rectifican. Y que yo creo que son perfectamente conscientes de que lo que están diciendo es una amalgama de tópicos y de clichés uno detrás de otro. Pero bueno, alguno evidentemente. Pero yo os prevengo de los críticos profesionales o los expertos que dicen, pero bueno, en general yo creo que la labor de un crítico está en la de informar, desarrollar y divulgar un poquito lo que es el cine. Yo aquí en el canal ya os digo que la labor es más divulgativa porque hay una clase de cine que no quiero que muera, que es el cine clásico. Sabéis que me gusta comentar mucho cine clásico y en críticas y en reseñas muy amplias, largas, desmenuzamos, destripamos mucho la película, porque lo vivo, porque me gusta el cine, no porque realmente me paguen por ello. Realmente espero que os haya gustado el vídeo, ha sido una originalidad dentro de lo que es el cine, el canal, perdón, mejor dicho, y yo os digo, no que ningún crítico si ve esto se sienta ofendido, ni muchísimo menos. Evidentemente, ya os digo, como digo al principio del vídeo, no pretendo ofender, solo exponer algunos tópicos que a mí me hacen gracia. No sé si vosotros os habréis dado cuenta de todos estos que os he mencionado, pero esto es mi punto de vista. Espero que os haya gustado el vídeo, una originalidad dentro del canal. Ya haremos algunos así de este estilo de vez en cuando para romper un poco lo que es la dinámica y lo que es la rutina del canal. Y espero que os guste en este aspecto. Espero que os paséis una muy buena velada, una buena noche y hasta mañana.